Nunca pensé que mi propia hija me arrojaría los documentos a la cara como si fuera basura. Los papeles cayeron sobre mis zapatos mientras Isabel gritaba que estaba arruinando sus vidas, que era una madre egoísta que no entendía nada. Roberto, mi yerno, me señalaba con el dedo llamándome suegra cruel mientras el notario Francisco nos observaba incómodo desde su escritorio. Fue en ese momento cuando el comprador, un hombre llamado Gael, dijo 6 palabras que cambiaron todo. Isabel se desplomó en la silla como si hubiera visto un fantasma, y yo finalmente entendí que todo había valido la pena. Pero para llegar a ese momento tuve que recorrer un camino que comenzó 3 meses atrás, cuando todo parecía normal en mi pequeña casa de la colonia Roma. Era una tarde de domingo y había preparado mole para la familia, como cada semana durante los últimos 15 años. El aroma del chocolate y los chiles llenaba la cocina mientras Isabel llegaba con Roberto y mi nieta Valeria. La luz dorada del atardecer se filtraba por las cortinas de encaje que yo misma había bordado cuando era joven, creando sombras danzantes en las paredes color crema que habían visto crecer a mis hijos. Isabel traía puesto un vestido verde olivo que le quedaba demasiado ajustado, y noté cómo se tironeaba la tela cada vez que se sentaba. Roberto, como siempre, llegó revisando su teléfono, apenas levantando la vista para saludarme con un beso en la mejilla que se sintió más frío que de costumbre. Valeria, mi dulce nieta de 16 años, fue la única que me abrazó de verdad, hundiéndose en mis brazos como cuando era pequeña. Durante la cena, mientras servía el mole humeante sobre el arroz blanco, Isabel comenzó a hablar sobre renovaciones en su departamento. Sus palabras se entrelazaban con suspiros exagerados, como si cada frase le costara un esfuerzo enorme. Mencionó problemas con el techo, filtraciones que requerían reparaciones urgentes, gastos inesperados que los tenían ahogados financieramente. Roberto asentía gravemente, masticando despacio mientras sus ojos se movían por mi sala, deteniéndose en los muebles antiguos, en el piano que ya nadie tocaba, en las fotografías familiares que adornaban cada superficie. Debí haber notado entonces cómo sus miradas se demoraban demasiado en las esquinas de mi hogar, evaluando, calculando. Debí haber prestado atención cuando Isabel comentó sobre lo grande que era mi casa para una sola persona, sobre lo costoso que debía ser mantenerla, sobre lo solitaria que me veía entre tantos recuerdos. Pero yo solo escuchaba las palabras sin captar la melodía oculta detrás de ellas, esa canción silenciosa que ya habían compuesto en secreto. Valeria, sentada a mi lado, jugaba distraídamente con su comida. Era la única que parecía incómoda con la conversación, lanzando miradas nerviosas a sus padres cada vez que mencionaban el dinero. Su cabello castaño caía sobre su rostro como una cortina protectora, y yo podía ver cómo sus dedos temblaban ligeramente cuando Isabel elevaba la voz para enfatizar sus problemas económicos. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi cocina limpiando los platos lentamente. El silencio de la casa se sintió diferente, más pesado, como si las palabras de Isabel hubieran dejado una huella invisible en el aire. Mis manos arrugadas sumergían cada plato en el agua jabonosa mientras mi mente reproducía cada gesto, cada mirada, cada pausa demasiado larga en la conversación. La casa que mi esposo Raúl y yo habíamos comprado 40 años atrás de repente se sintió demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de ecos del pasado. Las paredes que habían sido testigos de cumpleaños, graduaciones, navidades y despedidas, ahora parecían susurrar secretos que yo aún no podía descifrar. El reloj de la sala marcaba las 10 de la noche con su tic-tac familiar, el mismo sonido que me había arrullado durante décadas. Esa fue la última noche en que dormí tranquila sin saber lo que se avecinaba. Los días siguientes transcurrieron con una extraña normalidad que ahora reconozco como el silencio antes de la tormenta. Isabel comenzó a llamarme más seguido, siempre con esa voz dulce y preocupada que usaba cuando necesitaba algo. Me preguntaba sobre mi salud, sobre si me sentía sola, sobre si no sería mejor vivir en un lugar más pequeño y cómodo. Sus palabras llegaban envueltas en papel de regalo, pero yo empezaba a sentir las espinas que escondían adentro. Una mañana de martes, mientras regaba mis geranios en el patio trasero, escuché voces en la calle. Me asomé por la ventana de la cocina y vi a Roberto parado frente a mi casa, hablando por teléfono mientras caminaba de un lado a otro. Tenía una libreta en la mano y anotaba cosas, mirando hacia mi hogar con una intensidad que me hizo sentir incómoda. Cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió y me saludó con la mano, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Esa tarde, Isabel llegó sin avisar. Llevaba puesto un vestido gris perla y traía una carpeta manila bajo el brazo. Se sentó en mi sofá favorito,
el de terciopelo rojo que había sido de mi madre, y extendió varios papeles sobre la mesa de centro. Eran cotizaciones de inmobiliarias, estimaciones del valor de mi propiedad, folletos de casas más pequeñas en zonas alejadas del centro. Mamá, solo queremos lo mejor para ti, me dijo mientras sus dedos tamborileaban sobre los documentos. Esta casa es demasiado grande, demasiado cara de mantener. Mira estos lugares, son perfectos para una persona de tu edad. Tienen servicios médicos cerca, transporte público, comunidades de adultos mayores donde podrías hacer amigas. Tomé los folletos entre mis manos temblorosas. Las fotografías mostraban departamentos pequeños con paredes blancas, sin historia, sin alma. Habitaciones que parecían cajas de zapatos comparadas con mi hogar, donde cada rincón guardaba décadas de memorias. El jardín donde Raúl había plantado el limonero que ahora daba frutos cada temporada. La cocina donde había enseñado a Isabela a hacer tortillas cuando era niña. El cuarto de costura donde había bordado el vestido de novia de mi hija. No entiendo por qué tendría que mudarme, le respondí, tratando de mantener la calma. Esta casa es mi vida, Isabel. Aquí están todos mis recuerdos, todo lo que tu padre y yo construimos juntos. Isabel suspiró dramáticamente, como si fuera una adolescente a quien le había negado un capricho. Mamá, no puedes vivir en el pasado para siempre. Papá ya no está, y tú necesitas pensar en tu futuro. Además, Roberto y yo estamos pasando por un momento muy difícil económicamente. Necesitamos tu ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón se asomaba por fin, como una serpiente saliendo de su escondite. Isabel no estaba preocupada por mi bienestar, estaba preocupada por su cuenta bancaria. Pero todavía no entendía la magnitud de lo que estaban planeando. Todavía creía que se trataba de una conversación, no de una emboscada. ¿Qué tipo de ayuda necesitan?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya se estaba retorciendo. Isabel intercambió una mirada rápida con Roberto, quien había llegado silenciosamente y ahora estaba parado en el marco de la puerta. Él asintió casi imperceptiblemente, como dándole permiso para continuar. Tenemos deudas, mamá. Muchas deudas. La tarjeta de crédito, el préstamo del carro, los gastos médicos de cuando Roberto estuvo hospitalizado el año pasado. Si no pagamos pronto, podrían embargarnos el departamento. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Mi hija, mi única hija, estaba en problemas y yo no había sabido nada. Pero había algo en la forma en que lo decía, algo ensayado, demasiado perfecto, que me hizo dudar. ¿Por qué no me lo dijeron antes? Yo podría haber ayudado, podríamos haber encontrado otra solución. Roberto se acercó y se sentó en el brazo del sofá, su presencia intimidante llenando el espacio. El problema es que necesitamos una cantidad considerable, Cecilia. No son unos cuantos miles de pesos. Son casi 2 millones. El número me golpeó como un puñetazo. 2 millones de pesos. Una fortuna que yo no tenía en efectivo, pero que mi casa, según los papeles que Isabel había traído, valía exactamente. La única forma de conseguir ese dinero es vendiendo esta casa, continuó Isabel, su voz ahora más firme, más decidida. Podrías comprar uno de estos departamentos más pequeños y nos darías el resto para saldar nuestras deudas. Es perfecto, mamá. Tú estarías más cómoda y nosotros podríamos empezar de nuevo. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. No era una sugerencia, era un plan. No me estaban pidiendo ayuda, me estaban diciendo qué hacer con mi vida, con mi hogar, con mi futuro. Y lo más doloroso de todo era que lo presentaban como si fuera por mi propio bien. Necesito tiempo para pensarlo, murmuré, sintiendo como las paredes de mi propia casa comenzaban a cerrarse sobre mí. Por supuesto, mamá, dijo Isabel, pero su sonrisa tenía algo afilado. Pero no tenemos mucho tiempo. Los acreedores no van a esperar eternamente. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la oscuridad de mi sala, rodeada por los muebles que había elegido con amor, por las fotografías que contaban la historia de mi familia, por los objetos que definían quién era yo. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, creando patrones plateados sobre el piso de madera que Raúl había pulido cada año religiosamente. Por primera vez en mi vida, me sentí como una extraña en mi propio hogar. Como si Isabel y Roberto ya hubieran tomado posesión mental de cada habitación, evaluando qué se podía vender, qué se podía tirar, que valía la pena conservar.
Me vi a mí misma empacando 40 años de vida en cajas de cartón, despidiéndome de cada rincón que había sido testigo de mi historia. Pero algo más profundo que la tristeza comenzó a crecer en mi pecho. Una pequeña semilla de sospecha que me susurraba que había más en esta historia de lo que Isabel me estaba contando. Las miradas cómplices entre ella y Roberto, la forma demasiado preparada de su presentación, los papeles que habían traído como si ya hubieran investigado todo de antemano. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3 de la mañana con su tic-tac implacable, tomé una decisión que cambiaría todo. Si iban a jugar conmigo, yo también aprendería las reglas del juego. Si creían que era una anciana indefensa a quien podían manipular, estaban a punto de descubrir que se habían equivocado completamente. Al día siguiente comenzaría mi propia investigación. Y lo que descubrí me quitó el aliento para siempre. Al día siguiente desperté con una determinación que no había sentido en años. El sol de la mañana entraba por las ventanas de mi recámara, iluminando las fotografías de Raúl en la mesa de noche, y por un momento pude escuchar su voz susurrándome al oído: «Cecilia, algo no está bien. Investiga». Siempre había sido un hombre intuitivo, capaz de oler las mentiras desde lejos, y yo había heredado esa habilidad aunque la hubiera mantenido dormida durante demasiado tiempo. Mientras preparaba mi café matutino, decidí comenzar por lo básico. Si Isabel y Roberto realmente tenían deudas tan enormes, debía haber señales. Recordé que Isabel siempre había sido presumida con sus redes sociales, subiendo fotografías de cada salida, cada compra, cada momento de su vida como si fuera una celebridad. Tomé mi teléfono, ese aparato que Valeria me había enseñado a usar el año pasado, y comencé a revisar el perfil de Instagram de mi hija. Lo que encontré me dejó sin aliento. Fotografías de la semana pasada mostraban a Isabel y Roberto en un restaurante elegante del centro, brindando con champán francés. La semana anterior, imágenes de Isabel estrenando un bolso de diseñador que reconocí porque había visto el precio en una revista, más de 30,000 pesos. Fotos de Roberto con un reloj nuevo, de vacaciones en Cancún el mes pasado, de Isabel en un spa exclusivo recibiendo tratamientos faciales. Cada imagen era una bofetada a la historia de pobreza que me habían contado. Estos no eran los hábitos de una pareja en crisis financiera, eran los caprichos de personas que vivían muy por encima de sus posibilidades y esperaban que alguien más pagara la cuenta. Y ese alguien más era yo. Pero había algo más perturbador en esas fotografías. En varias de ellas, Isabel aparecía con una mujer que no reconocía, una rubia de mediana edad que vestía ropa cara y sonreía con demasiada confianza. En los comentarios, Isabel la llamaba mi querida socia y la mejor consejera financiera del mundo. Esta mujer, cuyo nombre en el perfil era Silvia Márquez, había comentado varias veces sobre grandes proyectos e inversiones inteligentes. Mi instinto me decía que esta tal Silvia era importante, así que decidí investigar su perfil también. Lo que descubrí me heló la sangre. Silvia se presentaba como asesora de inversiones inmobiliarias, especializada en ayudar a familias a maximizar el valor de sus propiedades. Su perfil estaba lleno de testimonios de clientes satisfechos, fotografías de casas vendidas, y lo más escalofriante de todo, una publicación de hacía 3 semanas donde aparecía frente a una casa muy similar a la mía, con el texto «Otro proyecto exitoso». A veces los adultos mayores necesitan un pequeño empujón para tomar las decisiones correctas. La pieza del rompecabezas comenzaba a encajar de una manera que me revolvía el estómago. Isabel no había llegado sola a la conclusión de que yo debía vender mi casa. Había alguien más detrás, alguien que se dedicaba profesionalmente a convencer a personas mayores de deshacerse de sus propiedades. Y mi propia hija había sido la carnada perfecta para este anzuelo. Necesitaba más información, así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría: espiar. Esa tarde, cuando sabía que Isabel estaría en su trabajo, me dirigí a su colonia. Conocía bien el edificio donde vivían, había ido muchas veces a cuidar a Valeria cuando era pequeña. Me senté en un café que tenía vista directa a la entrada y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 5 de la tarde vi salir a Roberto, pero no iba solo. Lo acompañaba la mujer rubia de las fotografías, Silvia. Caminaban muy cerca el uno del otro, hablando en voz baja y mirando constantemente hacia atrás, como si temieran ser observados. Se subieron al carro de Roberto y se dirigieron hacia el centro de la ciudad. Lo seguí en un taxi, sintiéndome como protagonista de una película de espías. El conductor, un señor mayor llamado Lázaro, se divirtió con mi aventura y me ayudó a mantener la distancia adecuada. «Señora»,
En 40 años manejando taxi he visto de todo, pero nunca había ayudado a una abuela detective, me dijo riéndose. Roberto y Silvia se detuvieron frente a un café exclusivo en la zona rosa. Desde la ventana del taxi pude verlos sentarse en una mesa apartada, donde Silvia extendió varios documentos que Roberto revisaba con cuidado. Ella señalaba números, él asentía, y ambos parecían muy satisfechos con lo que fuera que estuvieran planeando. Pagué a Lázaro y entré al café, escogiendo una mesa lo suficientemente cerca para escuchar fragmentos de su conversación, pero lo suficientemente lejos para no ser vista. Pedí un té de manzanilla y agucé el oído. El avalúo ya está listo, escuché decir a Silvia. La casa vale 2.800.000, exactamente como calculamos. Una vez que firme, podemos proceder con la venta inmediata. ¿Y está segura de que no va a sospechar?, preguntó Roberto, su voz cargada de nerviosismo. Por favor, Roberto. Llevo 10 años en este negocio. Las señoras de esa edad siempre terminan cediendo cuando sienten que están siendo una carga para sus familias. Isabel está haciendo un trabajo perfecto, haciéndola sentir culpable. El mundo se tambaleó a mi alrededor. No eran deudas reales. Era una estafa elaborada, diseñada específicamente para apoderarse de mi casa. Isabel, mi propia hija, estaba actuando como cómplice en un fraude dirigido contra su propia madre. Mi comisión sigue siendo la misma, ¿verdad?, continuó Silvia. 400.000 pesos por coordinar toda la operación. Por supuesto. Isabel y yo nos dividiremos el resto después de comprar algo pequeño para ella. Así nadie podrá decir que la dejamos desamparada. Sentí náuseas. No solo planeaban robarme mi hogar, también habían calculado fríamente cuánto destinarían para mantener las apariencias. Era un negocio para ellos, una transacción donde yo era simplemente el obstáculo a remover. ¿Y si se niega a firmar?, preguntó Roberto. Silvia sonrió con una frialdad que me dio escalofríos. Tengo mis métodos. Presión emocional, amenazas veladas sobre su seguridad viviendo sola, incluso podemos conseguir una evaluación psicológica que sugiera que no está en condiciones de tomar decisiones importantes. He hecho esto muchas veces, Roberto. Al final, siempre firman. Me levanté de la mesa con las piernas temblorosas y salí del café antes de que pudieran verme. En la calle, apoyada contra la pared de un edificio, vomité todo el té de manzanilla mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No era solo traición, era crueldad calculada, planificada con la precisión de un crimen perfecto. Durante 40 años había sacrificado todo por Isabel. Había trabajado dobles turnos para pagarle la universidad, había vendido mis joyas para financiarle la boda, había cuidado a Valeria cuando era bebé para que ella pudiera establecer su carrera. Y ahora, en lugar de gratitud, recibía una puñalada por la espalda administrada con la sonrisa más dulce del mundo. Pero también sentí algo más, una furia fría y determinada que comenzaba a crecer en mi pecho. Si creían que iba a ser una víctima fácil, estaban completamente equivocados. Yo también podía jugar ese juego, y tenía algo que ellos no tenían: la paciencia que dan los años y la astucia que nace de haber sobrevivido a 7 décadas de vida. Esa noche, en la soledad de mi casa, comencé a planear mi contraataque. Si Isabel quería actuar como si fuera una hija amorosa mientras me apuñalaba por la espalda, yo podía actuar como una madre crédula mientras preparaba mi venganza. El primer paso sería documentar todo. Cada conversación, cada presión, cada mentira. El segundo paso sería encontrar ayuda profesional, alguien que pudiera asesorarme legalmente sobre cómo proteger mi patrimonio. Y el tercer paso sería el más difícil de todos: actuar como si no supiera nada mientras reunía todas las pruebas necesarias para destruir su plan. Me serví una copa del vino que Raúl guardaba para ocasiones especiales y brindé con su fotografía. Mi amor, le susurré, nuestra hija eligió el bando equivocado. Ahora me toca a mí enseñarle lo que significa subestimar a una mujer que no tiene nada que perder. La guerra había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que estaba luchando. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Despertar cada mañana sabiendo que mi propia hija me veía como un obstáculo a remover, sonreír cuando me llamaba fingiendo preocupación, actuar como si creyera cada una de sus mentiras mientras por dentro se me desgarraba el alma. Pero había tomado una decisión: si iban a tratarme como una anciana ingenua, yo usaría esa percepción a mi favor.
Mi primera parada fue el bufete de abogados, donde había trabajado como secretaria durante 15 años antes de jubilarme. El licenciado Gael Moreno había sido mi jefe y se había convertido en un amigo cercano de la familia. Era un hombre de principios sólidos, con cabello canoso y una reputación impecable en el mundo legal. Cuando le conté mi situación, su rostro se endureció de una manera que pocas veces había visto. Cecilia, esto es más serio de lo que imaginas, me dijo mientras revisaba las fotografías que había tomado secretamente de Roberto y Silvia en el café. Esta mujer, Silvia Márquez, ya está en nuestro radar. Hemos recibido al menos 5 denuncias de familias que fueron víctimas de esquemas similares. Se especializa en manipular a personas mayores para que vendan sus propiedades por debajo del valor real, usando familiares como señuelos. Gael me explicó que el modus operandi era siempre el mismo: identificar a adultos mayores propietarios de casas valiosas, acercarse a través de familiares con problemas económicos reales o inventados, crear presión emocional para forzar la venta, y luego quedarse con comisiones enormes mientras los familiares recibían migajas comparadas con el valor real de la propiedad. Pero tengo una idea, continuó Gael, sus ojos brillando con esa astucia legal que yo conocía tan bien. Si realmente quieres darles una lección que nunca olviden, podemos tenderles una trampa. Necesito que actúes como si estuvieras cediendo a sus presiones, que parezcas estar considerando seriamente la venta. Mientras tanto, yo me haré pasar por un comprador interesado. El plan era brillante en su simplicidad. Gael actuaría como un inversionista que había escuchado sobre mi intención de vender y estaba dispuesto a hacer una oferta inmediata. Durante las negociaciones, documentaríamos cada mentira, cada manipulación, cada momento donde intentaran aprovecharse de mi supuesta vulnerabilidad. Al final, en lugar de una venta, tendrían una demanda por intento de fraude y abuso contra personas mayores. Solo hay una cosa que me preocupa, le dije a Gael mientras firmábamos el acuerdo de representación legal. Mi nieta Valeria. Ella no tiene nada que ver con esto, y no quiero que salga lastimada. Gael asintió comprensivamente. Haremos todo lo posible por protegerla. De hecho, su testimonio podría ser valioso si ella ha escuchado conversaciones o visto comportamientos sospechosos. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a Isabel esperándome en la sala. Había usado su llave para entrar, algo que antes me parecía normal y ahora se sentía como una violación. Estaba sentada en mi sofá, hojeando un álbum de fotografías familiares con una expresión que no logré descifrar. «Hola, mamá», me saludó sin levantar la vista del álbum. Estaba viendo estas fotos de cuando era niña. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando la vida era más simple, cuando no teníamos tantas preocupaciones. Sus palabras tenían un tono melancólico que habría funcionado perfectamente si yo no supiera lo que realmente estaba haciendo. Era manipulación emocional pura, diseñada para ablandarme, para hacerme recordar los buenos tiempos y sentirme culpable por no ayudarla en su momento de crisis. Sí, eran tiempos hermosos, respondí, sentándome a su lado y fingiendo la nostalgia que ella esperaba. Tu padre siempre decía que esta casa guardaría para siempre los ecos de tu risa. Isabel cerró el álbum y me miró directamente a los ojos. Mamá, he estado pensando mucho en nuestra conversación del otro día. Sé que es difícil considerar vender esta casa, pero realmente necesito tu ayuda. Roberto y yo estamos desesperados. Era momento de comenzar mi actuación. He estado pensando también, hija. Tal vez tengas razón. Tal vez sea hora de que una mujer de mi edad viva en un lugar más adecuado. Los ojos de Isabel se iluminaron como los de un depredador que ve a su presa acercarse voluntariamente a la trampa. ¿En serio, mamá? ¿Estarías dispuesta a considerar la venta? Bueno, tendría que ser bajo ciertas condiciones. Continué, siguiendo el guión que Gael y yo habíamos preparado. Me gustaría obtener el mejor precio posible, y me gustaría que todo se hiciera rápido. A mi edad, no tengo tiempo para procesos largos. Isabel prácticamente vibró de emoción. Por supuesto, mamá. De hecho, conozco a alguien que se especializa en este tipo de transacciones. Una mujer muy profesional que puede ayudarnos a obtener el mejor precio y hacer todo el proceso muy eficiente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo la conoces?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Es una amiga que se dedica a bienes raíces. Ha ayudado a varias familias en situaciones similares. Te va a encantar, mamá.
Es muy comprensiva con las necesidades de las personas mayores. La mentira salió de sus labios tan suavemente que por un momento dudé si realmente era mi hija la que estaba hablando. Esta versión de Isabel, calculadora y manipuladora, era una extraña para mí. ¿Cuándo había aprendido a mentir con tanta facilidad? ¿Cuánto tiempo llevaba viendo a su propia madre como una fuente de ingresos en lugar de como una persona? Me gustaría conocerla, dije, manteniendo mi tono vulnerable y cooperativo. Pero también me gustaría que todo fuera muy transparente. He escuchado historias terribles sobre personas mayores que son estafadas en ventas inmobiliarias. Isabel se apresuró a tranquilizarme. Oh, mamá, no tienes de qué preocuparte. Yo voy a estar contigo en cada paso del proceso. Nunca permitiría que alguien se aprovechara de ti. La ironía de sus palabras era tan profunda que tuve que morderme la lengua para no reír amargamente. Aquí estaba mi hija, prometiéndome protección contra estafadores mientras planeaba exactamente eso, estafarme. Hay algo más, agregué, decidiendo aumentar un poco la presión. He estado hablando con algunas amigas del grupo de bordado, y una de ellas mencionó que su sobrino está interesado en comprar una casa en esta zona. Tal vez podríamos considerar venderle directamente a él y ahorrarnos las comisiones de los intermediarios. Vi un destello de pánico en los ojos de Isabel. Un comprador directo arruinaría completamente sus planes. Mamá, no creo que sea una buena idea vender a conocidos. Pueden surgir problemas familiares si algo sale mal. Es mejor trabajar con profesionales. Supongo que tienes razón, concedí, mientras mentalmente anotaba otro punto a favor de mi caso. Su resistencia a una venta directa confirmaba que necesitaban controlar completamente el proceso para poder manipularlo. Isabel se levantó del sofá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Voy a hablar con mi amiga inmobiliaria esta noche y veremos cuándo puede venir a conocerte y evaluar la casa. Estoy segura de que van a llevarse muy bien. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, rodeada por los objetos que habían definido mi vida durante décadas. El piano donde Isabel había tomado lecciones de niña, las cortinas que había cosido con mis propias manos, las fotografías que documentaban 40 años de amor y sacrificio. Todo esto estaba a punto de convertirse en moneda de cambio para una hija que había olvidado el valor de la lealtad familiar. Esa noche llamé a Gael para informarle sobre los desarrollos del día. Perfecto, me dijo. Todo está saliendo según el plan. Mañana me pondré en contacto contigo fingiendo ser el comprador interesado. Cuando Isabel y su cómplice vengan a evaluarte, nosotros ya estaremos listos. Mientras me preparaba para dormir, pensé en Valeria. Mi nieta había estado extrañamente ausente de todas estas conversaciones sobre la venta de la casa. Decidí que era hora de hablar con ella directamente. Si había alguien en esa familia que aún tenía una brújula moral funcionando, era ella. Al día siguiente la invité a almorzar, solo nosotras dos. Llegó vestida con un suéter color mostaza y unos jeans desgastados, su cabello recogido en una cola de caballo despeinada que la hacía ver aún más joven de sus 16 años. Durante la comida noté que estaba nerviosa, jugando con su comida y evitando mi mirada. Valeria, cariño, ¿está todo bien en casa?, le pregunté suavemente. Ella levantó la vista, y por un momento vi lágrimas brillando en sus ojos. Abuela, hay cosas que han estado pasando, cosas que no me gustan para nada. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas, mi amor? Valeria miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Mis padres han estado hablando sobre ti, sobre la casa. Y no son conversaciones buenas, abuela. Dicen cosas que me hacen sentir mal. Era el momento de la verdad. Mi nieta sabía algo, y yo necesitaba saber qué tanto había visto u oído. Valeria tomó mi mano entre las suyas, sus dedos jóvenes temblando ligeramente mientras buscaba las palabras correctas. La luz del mediodía entraba por la ventana de la cocina, creando un halo dorado alrededor de su cabello castaño, y por un momento vi en ella a la niña pequeña que solía venir corriendo a abrazarme cada vez que tenía pesadillas. Abuela, la semana pasada escuché a mis padres hablando con una mujer en el teléfono, comenzó con voz temblorosa. Estaban en su recámara, pero yo pasé por el pasillo y oí fragmentos de la conversación. Papá decía algo sobre acelerar el proceso, y mamá mencionaba que necesitaban hacer que te sintieras más presionada para que firmaras rápido. Mi estómago se contrajo,
pero mantuve mi expresión serena para no asustar a mi nieta. ¿Escuchaste algo más, cariño? Valeria asintió, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Mamá dijo que eras demasiado terca y que tal vez necesitaban usar métodos más directos. No entendí qué significaba eso, pero la forma en que lo dijo me dio mucho miedo. Nunca había escuchado a mamá hablar de ti de esa manera. Las piezas del rompecabezas se acomodaban en mi mente con una claridad terrible. No solo planeaban estafarme, también estaban preparados para intensificar la presión si su manipulación emocional inicial no funcionaba. Me pregunté qué incluían esos métodos más directos que Isabel había mencionado. Hay más, continuó Valeria, secándose los ojos con la manga de su suéter. Anoche llegué temprano de la escuela porque cancelaron mi clase de química, y encontré a papá revisando papeles en la mesa del comedor. Cuando me vio, los guardó rápidamente, pero alcancé a ver que tenían tu nombre y algo sobre evaluaciones médicas. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Evaluaciones médicas. Recordé las palabras de Silvia en el café. Incluso podemos conseguir una evaluación psicológica que sugiera que no está en condiciones de tomar decisiones importantes. Estaban preparando el terreno para declararme mentalmente incompetente si me negaba a cooperar. Valeria, mi amor, necesito que me escuches muy cuidadosamente, le dije, tomando sus manos entre las mías. Tus padres están planeando algo que no está bien, algo que me podría lastimar mucho. Pero yo ya lo sé, y tengo un plan para protegerme. Lo que necesito de ti es que actúes normal, que no les digas que hemos hablado de esto. ¿Puedes hacer eso por mí? Valeria asintió vigorosamente. Por supuesto, abuela. Pero, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? No soporto la idea de que te hagan daño. Su lealtad me conmovió profundamente. En medio de toda esta traición familiar, mi nieta se mantenía firme a mi lado. Por ahora, solo necesito que mantengas los ojos y oídos abiertos. Si escuchas algo importante, algo que creas que debo saber, llámame inmediatamente. Y recuerda, pase lo que pase en los próximos días, yo voy a estar bien. Esa tarde, como si el universo hubiera estado esperando nuestra conversación, sonó el teléfono. Era Isabel, y su voz tenía esa alegría forzada que había aprendido a reconocer como señal de peligro. Mamá, tengo noticias maravillosas. Mi amiga Silvia puede venir mañana a conocerte y evaluar la casa. También tengo una sorpresa. Ya hay alguien interesado en comprar. Un inversionista muy serio que está buscando exactamente una propiedad como la tuya. Mi corazón se aceleró. El plan se estaba acelerando más rápido de lo que Gael y yo habíamos anticipado. ¿Tan pronto? No deberíamos tomarnos más tiempo para pensar las cosas. Mamá, en el mercado inmobiliario las oportunidades no esperan, respondió Isabel con esa paciencia condescendiente que usaba cuando consideraba que yo estaba siendo difícil. Si realmente queremos el mejor precio, necesitamos actuar mientras hay interés genuino. Está bien, hija. Confío en tu criterio, mentí suavemente. ¿A qué hora vendrá tu amiga? A las 2 de la tarde. Y el comprador quiere venir a las 4 para ver la propiedad. Todo está saliendo perfecto. Mamá, vas a ver que esto es lo mejor para todos. Después de colgar, llamé inmediatamente a Gael para informarle sobre la aceleración del cronograma. Perfecto, me dijo. Esto significa que están nerviosos, que quieren cerrar el trato antes de que tengas tiempo de arrepentirte o buscar consejo legal. Es exactamente la reacción que esperábamos. Esa noche apenas pude dormir. Me levanté varias veces para revisar las cerraduras, para asegurarme de que las ventanas estuvieran bien cerradas. Por primera vez en décadas, mi propia casa se sentía vulnerable, como si las paredes que habían sido mi refugio durante tanto tiempo ya no pudieran protegerme de las amenazas que venían desde adentro de mi propia familia. A la mañana siguiente me desperté con una determinación férrea. Hoy sería el día en que Isabel y sus cómplices mostrarían sus verdaderas intenciones, y yo estaría lista para documentar cada mentira, cada manipulación, cada momento de traición. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un vestido color lavanda que me hacía ver frágil y maternal, exactamente la imagen que quería proyectar. Me peiné con el mismo estilo que había usado durante años, me puse mis anteojos de lectura colgando del cuello, y practiqué en el espejo la expresión de anciana confundida pero cooperativa que necesitaría para mi actuación. A las 2 en punto,
Isabel llegó acompañada de Silvia Márquez. Verla en persona fue aún más perturbador que en las fotografías. Era una mujer de unos 50 años, con cabello rubio platinado perfectamente peinado, vestida con un traje sastre gris oscuro que gritaba profesionalismo y éxito. Pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora, que me hizo pensar en un tiburón evaluando a su presa. «Señora Cecilia, es un verdadero placer conocerla», me dijo Silvia, tomando mis manos entre las suyas con una calidez que se sentía completamente falsa. «Isabel me ha hablado tanto de usted. Qué casa tan hermosa tiene, se nota el amor con que ha sido cuidada durante todos estos años». Sus palabras eran perfectas,